rendir como libre. Si uno queda libre en la materia, la tiene que volver a cursar. Uno tiene que regularizar la materia, y después de regularizar la materia, rinde el final. Y tiene varias opciones para rendir el final. ¿Está? Los temas que se agregaron este año fueron un tema de enzimas, otro tema que fue inmunidad, y otro tema que fue cáncer. Pero eso significa que pueden agregarse más temas. Esto también significa que no necesariamente los temas que se dan en el primer tramo en este año van a ser del primer tramo el año que viene. O sea, tenemos que estar preparados para cualquier cosa. Y cuando ustedes comiencen a cursar en la facultad, van a tener muy poco tiempo, van a tener que ir a la facultad, quedan muchos temas por dar. Quédate tranquila, Micaela, que vamos a llegar perfectamente. Estamos según el cronograma que nosotros nos hemos planteado. Ustedes van a tener que ir a la facultad, van a tener que viajar hasta la facultad. Los que son de resistencia les va a llevar 1 hora llegar a la facultad, después volver a su casa, estudiar en su casa, reunirse con su grupo para hacer un trabajo grupal, mucha actividad durante la semana, muchos días de la semana. Por lo tanto, nosotros vamos a organizar nuestros horarios para que, dándoles clases, no les robemos demasiado tiempo y no les compliquemos más la vida. Pero para eso tenemos que cumplir los planes que nos propusimos. Y los planes que nos propusimos son, primero, tenemos que terminar todos los temas antes de comenzar el cursado de la facultad. Eso quiere decir que tenemos que empezar a apurar la marcha. Tenemos que empezar a apurar la marcha, ¿se entiende? En caso de salir bien y seguir con las correlativas, después la facultad da opciones de rendir libre sin cursar. Ignacio, la mayoría de las materias en la facultad, después, aunque puedan rendirse como libres, no se aprueban como libres. En general, en la facultad de medicina, es casi imposible aprobar una materia libre. No es como abogacía. Las materias deben ser cursadas. Porque, digamos, el examen para rendirlo como libres es muchísimo más complejo que para rendirlo como regular. Estas son las famosas clases hasta las 3 de la mañana. No, las famosas clases hasta las 3 de la mañana son las de Tere, y son solamente algunos días, y vamos a tratar de que no sean hasta las 3 de la mañana. Vamos a tratar de que sean hasta las 2:30 nomás. ¿Ah? Así que bien. ¿Ustedes quieren entrar a medicina? Catalina, ¿querés entrar a medicina? ¿Sí? ¿Ustedes quieren entrar a medicina? Bueno, a ponerle actitud a esto. A ponerle actitud a esto. ¿Tienen ganas de salir bien? ¿Tienen ganas de aprobar la materia? ¿Tienen ganas de entrar a medicina? ¿Tienen ganas de ser parte del mundo médico? A ponerle ganas. O sea, desde ahora, a ponerle ganas. No importa lo que hagamos nosotros, no importa lo buenos que podamos ser, si ustedes no le ponen ganas, no funciona. ¿Está? Estamos cansados, es sábado de la mañana, quisieran estar durmiendo hasta el mediodía. Bueno, eso se terminó. Eso se terminó. Y ahora en adelante vamos a apurar el paso. Tenemos que apurar el paso. Porque si no, nos va a pasar que cuando llegue el cursado van a estar completamente desequilibrados. ¿Se entiende? Gracias, Ignacio, gracias. Van a estar completamente desequilibrados. ¿Sí? Así que, digamos, rebobinemos esto, entendamos que necesitamos tener actitud, que necesitamos tener ganas, y entendamos que vale la pena. Si ustedes entran al mundo médico, se van a dar cuenta que vale la pena. Vale la pena. Yo soy médico desde hace mucho tiempo. Yo me recibí en 1987, así que saquen la cuenta de cuántos años tengo de médico. 1987, tengo 35 años de médico, y nunca me arrepentí. Al contrario, siempre me siento muy contento de no haberme equivocado. Y yo creo que a ustedes les va a pasar lo mismo. Pero para eso hay que entrar. Y para entrar hay que poner actitud. Es decir, es este el momento donde hay que poner actitud. Messi nació cuando vos ya eras médico. Exactamente. Messi nació cuando yo ya era médico, así que tengo algunos años en esto. Bien, niños, vamos a transcripción, uno de los mejores temas y uno de los temas donde les voy a poner las preguntas más difíciles. Uno de los temas donde me van a odiar con las preguntas que les voy a poner para que traten de no caer en las trampas de la facultad. ¿Está? Muy bien, las cámaras prendidas, me faltan un montón todavía. Vamos a compartir pantalla, vamos a la estructura de los genes. Esto era lo que estábamos viendo en la clase anterior. Aquí estábamos.
Ignacio, sí, pero no es una cuestión de esfuerzo, es una cuestión de paradigmas. En general, las cátedras que vienen después tienen el concepto de que el alumno libre no debe aprobar. Entonces, es prácticamente imposible aprobar la materia siendo libres, en las materias que vienen después. No es una cuestión de esfuerzo, podés dominar el tema, pero te la van a hacer tan complicada que muy pocos aprueban siendo libres. Es más, yo te diría que en la última década, por ejemplo, en las materias de primer año, en la última década deben haber aprobado 2 o 3 alumnos libres. Década. ¿Sí? Muy bien. Nosotros habíamos dicho que estábamos trabajando sobre los genes codificadores de proteínas, que eran los genes de tipo 2. Recuerden que llamábamos genes de tipo 2 aquellos que eran transcriptos. Guarda, estamos usando la terminología que ustedes tienen que usar. Guarda que este tema entra en el examen de fines de septiembre y que en este tema hay unas preguntas medio complicaditas, ¿sí? Repito, los genes de tipo 2 se llaman así porque la enzima que codifica y que transcribe estos genes es la ARN polimerasa 2. Nosotros habíamos dicho había un biofísico molecular, creo, que prepara a los estudiantes para entrar. Cuando yo estudiaba, sí, había profesores, pero no sé qué pasó con esos profesores ya. Estamos hablando de que yo me recibí hace 35 años y mi carrera duraba 7 años. O sea que yo entré hace 42 años a la Facultad de Medicina. Yo entré en 1981 a la Facultad de Medicina. Y la carrera en ese entonces duraba 7 años, no 5. Muy bien. Entonces, nosotros vamos a concentrarnos en estos genes. ¿Vos entraste en el primer intento? Sí. Sí, así fue. Bueno, pero estamos en clase. Después, si quieren, hacemos una reunión social, pero tratemos de adelantar un poquito, ¿sí? Por favor. Entonces, básicamente, estamos hablando, una vez más, de genes de tipo 2. Habíamos dicho que estos genes de tipo 2 tienen distintos segmentos, y nosotros habíamos estudiado esos segmentos. Aquí están. Habíamos dicho que los genes tienen un sector o un segmento a partir del cual se copia el transcripto primario, o sea, se copia el ARN. Recuerden que llamamos al ARN que se está formando transcripto primario. A ver si se acuerdan esto. ¿Cómo se llamaba la hebra que se copia? Díganme por el chat. Molde, hebra molde. ¿Y cómo se llama la hebra opuesta a la que se copia sobre la que estudiamos el gen? Muy bien, codificadora. Recuerden que hay 3 tipos de ARN polimerasas en el eucarionte. 3 tipos principales en el eucarionte. La tipo 1, la tipo 2, la tipo 3, y aparte tenemos la ARN polimerasa mitocondrial y la de los cloroplastos. Ahora, todo este segmento, a ver, si yo les pongo acá un 5, y acá les pongo un 3, ¿esta hebra cuál es? Esta barra representa ¿qué hebra? Muy bien, esta barra representa a la hebra codificadora. Recuerden que todos los datos se estudian sobre la hebra codificadora. Eso no lo olviden. Todos los datos se estudian sobre la hebra codificadora. Ahora, uno debe mirar siempre en un ejercicio en la facultad. En la facultad hay ejercicios donde les ponen las cadenas de ADN. Uno lo primero que tiene que mirar es los extremos. Si esta tiene adelante un 5 y detrás un 3, es la hebra codificadora. En cambio, si esto tuviera un 3 adelante y un 5 detrás, sería la hebra molde. Delante del sector que se copia, recuerden que estamos trabajando ahora con la hebra codificadora. ¿Sí? No olviden que la que se copia, ¿por qué se estudia sobre la codificadora? Porque es equivalente al ARN que se genera. Por eso se estudia sobre la codificadora. ¿Está? Bien, por delante del sector que se copia, tenemos los promotores. Esto lo hemos estudiado en la clase anterior. Y dijimos que había 3 tipos de promotores. Yo sé que estoy repitiendo un poco lo que dije en la clase anterior, pero no importa. No importa si
si repetimos, si no adelantamos tanto, lo que me importa es que manejen el tema. Si no manejan el tema, no van a poder contestar los ejercicios. Esto no se puede aprender de memoria. Así que, a ver, por delante de la hebra, por delante del sector que se copia, tenemos un promotor basal, un promotor basal. Este promotor basal incluye algunas secuencias muy específicas, muy particulares, dentro de las secuencias que se incluyen acá en el promotor basal, que son las secuencias que, a ver, subrayo, detecta la enzima y sus ayudantes para ubicarse y comenzar a trabajar. Este es el lugar en donde la enzima se ubica y comienza a trabajar. Acá se apoya la enzima va a venir acá, se va a ubicar acá. Imaginen que esta es la enzima, se va a apoyar ahí, se va a colocar en el sitio correcto y va a comenzar a copiar, y la copia va a iniciar, recuerden ustedes, en el +1. El +1 era el primero copiado. Muy bien. Ahí hay varias secuencias, pero hay que aprender dos. La que sí o sí tienen que conocer, porque es la que le va a ayudar a identificar elementos en los ejercicios, es la caja Tata. Recuerden que esto, la caja Tata o la Tata Box, era una secuencia que era fácil de recordar, timina, adenina y 2 adeninas más, que estaba entre más o menos 10, menos 10 y menos 20 por delante, menos 10 y menos 20 por delante, vamos a verla mejor enseguida, y había otra secuencia, llamada secuencia INR, que estaba superpuesta a la primera parte del sector que se copia. Esta secuencia INR es más complicada de identificar, es más difícil de identificar porque es más variable, pero por lo menos hay que saber que existe. Por delante, sí, por eso ya les digo, ahora la vamos a ver mejor, Emilia. Esto es un esquema general y enseguida les voy a mostrar otro donde se ve con más detalle. Por delante del promotor basal tenemos el promotor proximal. Y en el promotor proximal también hay secuencias que hay que reconocer que son ocupadas por otros ayudantes de la enzima para que la enzima pueda empezar a trabajar. Los ayudantes de la enzima son proteínas que se llaman factores de transcripción. Y los factores de transcripción pueden ser generales para el promotor basal o pueden ser proximales para el promotor proximal. Pero además había un tercer tipo de promotor del que vamos a hablar enseguida. Vamos a adelantar un poco esto. Aquí ya teníamos una imagen más acertada de lo que ustedes tienen que reconocer. Vean por favor la estructura de la caja Tata. Recuerden que las 4 bases fundamentales son timina, adenina. Luego viene cualquier nucleótido, la N representa cualquier base, puede ser cualquiera de las 4. Y luego vienen 2 adeninas. Miren la ubicación, entre menos 15 y menos 25. Luego viene la secuencia INR, que pueden ver es muy difícil, porque es mucho más variable, pero por lo menos recuerden que en la secuencia INR, por lo menos la secuencia INR, esto lo vimos en la clase anterior, está superpuesta a los números positivos y por lo tanto está ocupando un pedacito del sector que se copia. O sea que acá hay una superposición entre esta secuencia que es parte del promotor basal y el sector que se copia. Y por lo menos tenemos por lo menos que recordar que el nucleótido número 1 que se va a copiar, siempre y cuando esté la secuencia en INR, es normalmente una adenina. En el caso de que en el promotor basal no esté el INR, ¿cumple su función? Sí, puede estar o no estar el INR, como puede estar o no estar la caja Tata. Inclusive, fíjate que los promotores suelen clasificarse en función de eso, que es lo que te dice la placa acá. En este tema, sería muy bueno que tuvieran estas placas, que tuvieran este material para poder estudiar, porque les va a ser muy útil, ¿sí? Puede haber caja Tata y haber INR, pueden estar uno de los dos, pueden estar ninguno de los dos, y puede haber una secuencia distinta. Así es, Valentina, así es, exactamente como estás diciendo. Muy bien, sobre este sector, sobre el promotor basal, se va a apoyar la enzima, junto con los factores de transcripción. Los factores de transcripción generales que acompañan a la enzima en el promotor basal
Lo digo otra vez. Los factores de transcripción ayudantes, entre paréntesis, generales, que acompañan a la enzima, se conocen como, miren cómo se conocen, TF2. 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 Lo que quiere decir factor de transcripción, en inglés, TF, factor de transcripción, vieron que los ingleses ponen al revés, bueno, lo ponen de otra forma, factor de transcripción para la polimerasa 2, TF2, y hay varios. El A, el B, el D, el E, el F, el H, de todos estos factores hay solamente dos que vamos a tener que recordar bien, y hay que recordar bien porque se pregunta. Los factores que se apoyan sobre el promotor proximal no importan mucho, solamente habría que recordar algunas siglas, pero sí tenemos que saber que tenemos que conocer que para que la enzima pueda trabajar, la enzima debe apoyarse sobre el promotor basal, es la tercera vez que lo digo, la enzima tiene que apoyarse sobre el promotor basal y no lo puede hacer sola. Lo tiene que hacer junto con sus ayudantes. Imaginen que la enzima es una locomotora y que tiene un montón de operarios que la manejan, que la tienen que hacer funcionar. La locomotora sola no funciona, necesita de los operarios. Bueno, la enzima sola no puede activarse, necesita de los factores de transcripción, que son fundamentalmente proteínas que colaboran con ella. ¿Está? Si no hay promotor basal, no hay transcripción, es que si no hay promotor basal, no puede funcionar el gen. Por lo tanto, si el promotor basal se pierde, por alguna razón, el gen se inactiva, el gen deja de funcionar. O sea, el promotor basal y el promotor proximal son imprescindibles. Si por alguna razón yo perdiera los promotores, o sea, no los tuviera, el gen se inactiva, deja de funcionar, no sirve más. Muy bien. Sigo adelante. El promotor proximal tiene algunas secuencias. La enzima debe apoyarse sobre el promotor basal y debe reconocer alguna de las secuencias, pero la enzima y sus ayudantes tienen que apoyarse sobre el promotor basal. Exacto. Cuando la enzima reconoce las secuencias del promotor basal y se apoya, lo hace de manera tal que queda exactamente en la posición para poder empezar a copiar más uno. ¿El promotor proximal sería el que impulsa la enzima? No, la enzima es impulsada cuando ella misma es activada. Cuando ella se activa, ella se impulsa sola. Pero el promotor permite que se ubique en el lugar correcto y que se active. Una vez que se activó, ella solita se impulsa. Dentro del promotor proximal, ¿cuáles son las secuencias que tengo que reconocer o recordar? La caja CAT, esto lo vimos en la clase pasada, y la secuencia GC, de las cuales normalmente hay dos, una por delante y otra por detrás de la caja CAT. Por lo tanto, en la mayoría de los genes de tipo 2, recuerden, estamos hablando de genes de tipo 2, insisto, genes de tipo 2, en la mayoría de los genes de tipo 2, tengo el promotor basal, sobre el cual se apoya la enzima con sus factores de transcripción, y el promotor proximal, donde se apoyan otros factores de transcripción. Cuando todo está en su lugar, cuando la enzima está en su lugar, cuando los factores están en su lugar junto con la enzima se activa y comienza a copiar para formar el ARN de transferencia. Ahora, esto es en una de las categorías de genes que se llaman genes constitutivos o domésticos. ¿Cuáles son estos genes constitutivos o domésticos? Los genes que usamos todos los días, los genes más importantes, los genes más frecuentes, los genes que codifican proteínas que necesitamos todo el tiempo, los genes de aquellas proteínas que la célula va a necesitar siempre. Entonces son genes en donde la enzima no necesita mucho lío, la enzima dice, bueno, a ver, ¿dónde está el promotor? Están mis factores conmigo, nos apoyamos sobre el promotor basal, los otros sobre el proximal y arranco. Vamos a decir algo gracioso. ¿Cómo hago para arrancar? Me prenden fuego en la cola. ¿Cómo es que me prenden fuego en la cola? La enzima tiene una cola que debe ser fosforilada para poder empezar. Es como prenderle fuego a la cola de la enzima y que la enzima se dispare a partir de ese punto.
Pero hay otros genes más específicos de proteínas o para proteínas más puntuales que deben usarse en situaciones particulares, no todos los días, que necesitan, además, de otro tipo de promotor. Es decir, las proteínas más importantes, más importante es relativo, más frecuentes, de uso más frecuente sería la forma correcta de decirlo. No necesitan más que de esto. Por lo tanto, la enzima trabaja sola, automáticamente. En la medida que tenga todos sus ayudantes con ella, no necesita nada más y ella comienza a trabajar. Tengo la enzima, tengo los ayudantes, trabaja. Tengo la enzima, tengo los ayudantes, trabaja. Tengo la enzima, tengo los ayudantes, trabaja. Pero en otras proteínas, en genes de otras proteínas más, por así decirlo, peligrosas, que deben usarse en situaciones puntuales, tenemos un tercer tipo de promotor, que es el promotor distal. El promotor distal se llama así porque está ubicado bastante lejos de los otros promotores. Tan lejos está que normalmente para que ese promotor distal pueda influir sobre la enzima, el ADN debe doblarse. Miren cómo el ADN se dobla para que el promotor distal pueda entrar en contacto con los otros promotores. Si no se doblara, el promotor distal no podría entrar en contacto con los otros promotores. Y en el promotor distal también hay secuencias. No importa cuáles son. Lo que sí importa es que algunas de esas secuencias actúan como amplificadores o potenciadores y otras actúan como silenciadores. ¿Qué significa esto? Vamos a ver si lo podemos explicar mejor acá. Miren, por favor. Aquí ven, en este esquema, miren el esquema. Miren la placa. A mí me gusta llamarla placa. La podemos llamar diapositiva. No sé por qué me gusta llamarla placa. Así que la voy a llamar placa. En esta placa, ¿qué es lo que vemos? Por favor, mírenla bien, dejen de copiar. No necesitan tomar apuntes. Todo esto está en el apunte de la academia. O sea, todo esto está en el material de la academia. Y también está en el Luque y Herráez, que es el material de facultad que se usa, del cual nosotros ya les dimos, o ya les facilitamos el libro. Miren bien. Este es el promotor basal. Este es el promotor proximal. Y aquí está el promotor distal. Ustedes pueden notar que sobre el promotor basal está la enzima. Esa es la enzima. La ARN polimerasa 2. Junto con la ARN polimerasa 2 están sus factores de transcripción. Aquí se menciona uno nada más, que es el TF2D, pero hay varios, no están dibujados, pero simplemente por una cuestión de comodidad no se dibujaron. Además, por detrás está el promotor proximal, y en el promotor proximal también tengo factores de transcripción. Ahí los pueden ver. Perfecto. La enzima necesita que esta situación esté completa, que ella esté apoyada sobre el promotor basal, creo que es la 10ª vez que lo digo, que todos sus factores de transcripción estén con ella, y que los factores de transcripción también estén sobre el promotor proximal. Ahora, si este gen tuviera promotores distales, vean que aquí hay varios promotores distales, aquí hay 1, 2 y 3, ¿ven? Si este gen tuviera promotores distales, repito, a ver, en un instante, no estoy pudiendo, déjenme un segundo, tengo que dejar de compartir un momento, ya estoy de vuelta con ustedes. A veces el iPad me juega malas jugadas. A ver ahora. A ver si me da la opción. Ahí está. Tengo un Wi-Fi lento hoy, no sé qué pasa. Bueno. Fíjense. En un segundo. Estamos ahí. Bueno. Les decía. Suponiendo que esta enzima tuviera, repito, suponiendo que esta enzima tuviera
promotores distales. Promotores distales. Hay varios promotores distales. Algunos promotores distales, vamos a suponer, marquemos uno, a ver si ahora me da. Ahí está, ahí me dio. Este, por ejemplo, podría actuar como un amplificador. ¿Qué significa? Cuidado con lo que digo. Que cuando sobre ese promotor distal, que es un amplificador, se ubique su factor de transcripción, también tienen sus factores de transcripción, y se apoye sobre él, ambos actúan sobre la enzima obligándola a activarse. Es decir, en este caso, este es, por decirlo de alguna manera, el pitido final que hace que la enzima comience a trabajar. Sin este amplificador, que obviamente debe recibir a su factor de transcripción, que es otra proteína, la enzima no se activa, por más que tenga todo listo. Ahora, si en el caso, segundo caso, ya lo voy a repetir, Candela. A ver, necesito que dejen de hacer lo que están haciendo. Muchos de ustedes están tomando apuntes, dejen de hacerlo. Chicos, háganme caso. Háganme caso, no es necesario que tomen apuntes. Necesito que me den bola. Necesito que dejen de hacer lo que están haciendo para entender lo que les voy a explicar. Si ustedes están copiando y al mismo tiempo tratan de escucharme y tratan de entender y al mismo tiempo miran el esquema, están haciendo tres cosas al mismo tiempo y por eso no me entienden. A ver, algunos genes no necesitan de los promotores distales. Son genes en donde la enzima se arregla sola. Con que tenga todo esto, la enzima ya se activa. Son los genes de aquellas proteínas que se usan con más frecuencia. Pero hay algunas proteínas que deben usarse en situaciones puntuales con mucha regulación, con mucho control. Es decir, hay algunas proteínas que la célula debe usar en ciertas situaciones y en otras no. ¿Por qué? Porque si se usa fuera de tiempo, provoca un problema o una enfermedad. Entonces, en este caso, hay un factor de seguridad, además del promotor basal y el promotor proximal. ¿Cuál es ese factor de seguridad? Véanlo así. Otro promotor más. Un promotor que está subdividido y tiene algunos sectores que pueden actuar como amplificadores y otros sectores que pueden actuar como inhibidores. A ver, supongamos que este de acá, este es una parte del promotor distal que actúa como amplificador. Cuando sobre él llega su factor de transcripción, que después vamos a ver cuáles son estos factores de transcripción, la orden es, los dos juntos actúan sobre la enzima y le dicen sí, ahora podés activarte. Por lo tanto, en este caso, si no hay por lo menos un amplificador que le dé la orden, la enzima no se activa. Ahora, así como la enzima tiene, en este caso, en este gen, amplificadores, también tiene inhibidores. Supongamos que esto sea un inhibidor. Este de ahí es un inhibidor. Cuando llega su factor de transcripción, juntos le dicen a la enzima, de ninguna manera te podés activar. Tenés que frenar. No podés activarte. Por lo tanto, estos factores de transcripción distales y estos promotores distales pueden hacer dos cosas. Ordenarle a la enzima que se active o le pueden ordenar que no lo haga. ¿Por qué? Porque en algunos momentos la célula puede necesitar que la enzima se active y en otros momentos para la célula puede ser necesario que la enzima no lo haga. ¿Por qué? Porque las proteínas que codifica ese gen son proteínas tan delicadas que si se activan fuera de tiempo van a traer un problema. Es más, cuando nosotros veamos este tema, probablemente dentro de un par de meses recién podamos ver esto, cuando veamos el tema cáncer, vamos a ver que muchas veces el cáncer ocurre cuando uno de estos genes se activa fuera de tiempo.
Se activa cuando no tiene que activarse. ¿Se entiende? Acá dice, si el gen tiene promotores distales, trabaja de manera distinta a los que no lo tienen, claro. Exacto, sí, está bien lo que acabas de ponerme, Ciesa. ¿Y cuál sería una de esas situaciones, Matías? Ya les acabo de decir, si por ejemplo uno de estos genes se activa fuera de tiempo, a veces eso es la causa del cáncer. ¿Esos factores de transcripción que recibe el amplificador son proteínas? Son proteínas. O sea que los distales solo aparecen cuando se necesitan de esas proteínas no frecuentes y peligrosas. Claro, los distales solo aparecen en esas proteínas que vamos a definirlo de manera exacta. Los distales solo aparecen para los genes que codifican proteínas que deben ser reguladas con mucho cuidado. No, solo cáncer no. Hay muchas enfermedades que surgen cuando algunos genes se activan o se inhiben fuera de tiempo. Ya sea que se active fuera de tiempo o se inhiba fuera de tiempo, esto genera enfermedades. Una de ellas es el cáncer, pero hay otras más. Entonces, estos genes necesitan de estos controles. A ver si entendemos algo. Préstenme atención. Hay todo un grupo de patologías que dependen de que los genes no se activen o que los genes se activen fuera de tiempo. Estas patologías son patologías genéticas que nosotros hoy estudiamos, que conocemos, que son bastante frecuentes y que vamos a tener que aprender a manejar. ¿Sí? Entonces, si yo no conozco la estructura y el funcionamiento del gen, ¿cómo voy a poder entender la causa de estas enfermedades? ¿Oyeron hablar de fibrosis quística alguna vez, por ejemplo? Seguramente sí. Seguramente oyeron hablar de fibrosis quística alguna vez. Bueno, la fibrosis quística es una enfermedad en la cual hay un solo gen, uno solo, que está inactivado. Ya veremos después por qué. Y ese gen inactivado hace que el paciente tenga fibrosis quística. Uno solo. ¿Sí? Es decir, si yo no manejo esto, probablemente no pueda entender el porqué de toda una serie de patologías que hoy en día son muy, muy frecuentes y ustedes van a tener que manejar. Muy bien. Adelantemos un poco más. ¿Cómo es que la enzima se apoya sobre el promotor basal? La enzima se apoya sobre el promotor basal junto con sus factores de transcripción. Y hay varios factores que hay que conocer, pero hay dos que tienen que conocer bien, dos, porque son los que se preguntan. ¿Sí? En general, cuando uno revisa los libros, cuando uno mira los libros, ve que se dice, esto hay que tomarlo con pinzas, vamos a tratar de entender por qué de esto. Se dice que la enzima puede apoyarse sobre el promotor basal de dos maneras diferentes. No es que se pueda apoyar de dos maneras diferentes. Cuando se estudia la célula, cuando se estudia este proceso en el laboratorio, la enzima se apoya de una forma. Y cuando se estudia este proceso en la célula viva, la enzima se apoya de otra manera. De última, no importa mucho cuál es el modelo que usemos para conocer, lo importante es que la enzima se apoya y quiénes se apoyan con ella. En el modelo escalonado, los factores que ayudan a la enzima se van apoyando uno tras otro. Y en el modelo de la ola enzima se apoyan todos juntos. Esa es la única diferencia. Pero, ¿qué tenemos que saber? Miren este cuadro. Vamos a tratar de ampliarlo. Todo el mundo otra vez trate de concentrarse en esto. Lo amplío. A ver. Ahí está. Ahí lo amplié. Vamos a tratar de concentrarnos en esto, chicos. Vamos a tratar de concentrarnos. Eso significa tratar de despertarnos. Ya les dije, si tienen sueño, consíganse 4 o 5 bombones de chocolate, de dulce de leche, esos que son geniales, y cuando están durmiéndose, se encajan un bombón. Y ahí se despiertan. Esa bomba de glucosa los va a despertar. ¿Sí? Que después van a aumentar de peso, igual van a aumentar de peso, no se preocupen. Todos los estudiantes de medicina de primer año aumentan 3 kilos.
por lo menos, rutina. No hay nada que hacer, ¿eh? Así que lo lamento. Después bajan de peso, quédense tranquilos. Miren esto. En el modelo escalonado, una vez más lo digo, tenemos, por supuesto, el café es el gran amigo del médico, junto con el mate. El médico tiene dos grandes amigos en su vida, que son el café y el mate. ¿Está? Dos grandes amigos. A ver. Escuchen bien. En el modelo escalonado, que es el modelo en el que la enzima y sus ayudantes se van colocando de a uno, el primer factor que se ubica sobre el promotor basal, lo que estoy diciendo ahora es muy importante, aunque ya lo haya dicho antes, no importa si lo repito, es el factor D, TF2D. Este factor, que es un gran complejo, no es una sola proteína, sino que son varias proteínas formando un complejo, reconoce a la caja Tata. Fíjense cómo acá está la caja Tata, y él reconoce a la caja Tata. ¿Pero cómo reconoce a la caja Tata? Porque una de sus proteínas, que se llama proteína TBP, que quiere decir algo así como traducido proteína de unión a Tata, quiere decir, esa proteína TBP es la que reconoce a la caja Tata. Entonces, este factor se apoya sobre el promotor basal y es el que dice, muchachos, acá está el promotor basal. Vengan arriba mío. La enzima se va a apoyar sobre él junto con los demás factores. ¿Qué pasa si no hay caja Tata? Este factor D tiene otras proteínas. Vamos a marcarlas acá. Imagínense que cada puntito es una proteína. Tiene varias. Tiene entre 12 y 15. Y esas proteínas que están en este factor, además de la TBP, se llaman TAF. Y hay una TAF para reconocer cada uno de los elementos del promotor basal. Por ejemplo, hay una TAF que reconoce a INR, hay otra TAF que reconoce a los demás. Quiere decir que este factor, el TF2D, es como un factor que tiene un montón de caras y va a unirse a cualquiera de las secuencias del promotor basal. No importa que haya caja Tata o que no la haya. Si hay caja Tata con su proteína TBP, se va a unir al promotor gracias a la proteína TBP. Y miren esto, presten atención a lo que les voy a decir ahora. Hago un silencio para que me atiendan. ¿Vieron que en las películas siempre se hace un silencio para llamarte la atención que está por pasar? Esta es una de las preguntas de facultad. Siempre. La proteína TBP. La proteína TBP es parte del factor D y es la que reconoce a la caja Tata. Y es una de las preguntas de facultad. Por lo tanto, este TF2D es uno de los dos que tienen que dominar ustedes dentro de los factores de transcripción generales, que se unen junto con la enzima al promotor basal. Repito. Esto estudiamos por igual in vitro o in vivo o priorizamos in vivo. No importa, Amparo, porque no te van a preguntar in vivo o in vitro. Te van a preguntar de dos factores. Uno de los que te van a preguntar es este y el otro es el H. Ya vamos a ver qué hace el otro. Entonces, ¿qué hace el TF2D? El TF2D se apoya sobre el promotor basal. Si es la caja Tata, reconoce la caja Tata. ¿Cómo la reconoce? Por la proteína TBP. Si no hay caja Tata, alguno de sus TAF va a reconocer alguna de las secuencias. Luego de que se apoyó el factor D, vienen estos dos, que no pinchan ni cortan para nosotros, el TFA2A y el TF2B, solamente tenemos que saber que existen. Y después viene la enzima. La ARN polimerasa 2 es la única que tiene esta cola. Hay que tener en cuenta esta cola, ¿ven? Y la ARN polimerasa 2 se apoya junto con el TF2F. Ahora, después de que se apoye con el TF2F, viene el TF2E y el TF2H. A ver, mencioné varios factores. Dije que primero se apoya el D. Luego se apoya el A y el B.
luego viene la enzima con el F, después viene el E y después viene el H. No importa que sepan estas secuencias. ¿Qué tienen que saber? Que el primero es el D, D de dedo, y el último es el H. Y el H, este de acá, es el segundo que hay que conocer bien. ¿Por qué? Porque el H hace dos cosas. Presten atención ahora. Otra vez, espacio de suspenso. Otra vez, espacio de suspenso. ¿Qué hace el H? El H hace dos cosas. Insisto, otra vez, espacio de suspenso. Primero, el H le prende fuego a la cola de la enzima. Fosforila la cola de la enzima. La cola de la enzima, esta es la única enzima que tiene esta cola, se conoce como extremo CTD de la enzima. El H le quema la cola. Fosforila la cola. Y el H hace otra cosa. Por delante de la enzima, abre las cadenas de ADN, las separa. ¿Para qué las separa? Para que la enzima pueda leer la hebra molde. Si no la separa, la enzima no puede leer la hebra molde. Como el factor H puede separar las cadenas, se dice, y guarda con lo que voy a escribir ahora, que el factor H es una helicasa. CTD, el factor H es una helicasa. ¿Qué es una helicasa? La enzima que abre las cadenas de ADN. Entonces, ¿por qué tengo que acordarme del primer factor? ¿Por qué tengo que acordarme del primer factor? No. No se fosforila el ADN, Ignacio. Se fosforila la cola de la enzima. ¿Está? Es la cola de la enzima lo que se fosforila, no el ADN. La helicasa es la que abre las dos cadenas, para que la enzima pueda leer la hebra molde. Y el factor H hace las dos cosas. Por un lado, fosforila la cola de la enzima, y por el otro lado, abre las cadenas delante de la enzima. El factor H no es el único que abre las cadenas delante de la enzima. Hay otras proteínas que le prestan ayuda. Pero no nos importan mucho esas otras proteínas. Lo que sí nos importa es entender esto. En el proceso escalonado, los elementos se van agregando de a uno. Primero viene el D, luego viene el A y el B, luego viene la enzima. La enzima viene normalmente con el F, después viene el E, después viene el H. Pero hay que recordar el D y hay que recordar el H. En el modelo de la holoenzima, empieza igual, el modelo de la holoenzima empieza igual, primero se apoya el D, pero luego vienen todos los demás juntos. O sea, todos los demás se montan sobre la enzima y vienen junto con la enzima. Así que no importa mucho porque el resultado final es el mismo. ¿Qué es lo que tengo que recordar? El factor D y el factor H. Y en esta placa está todo lo que tengo que recordar. ¿Qué es lo que yo acabo de explicarles? ¿Sí? Que el factor D es el que reconoce a la caja TATA por su proteína TBP o por las TAF, reconoce las otras secuencias, o bien el H es el que fosforila la cola de la enzima y abre las cadenas por delante, porque en esta enzima, si no se le agregan grupos fosfatos a la cola, no se activa. El agregado de los grupos fosfatos activa la enzima. Si el gen es un gen constitutivo doméstico y no hay promotores distales, con esto es suficiente, además de que se apoyen los factores proximales sobre el promotor proximal, para que la enzima comience a trabajar. Ahora,
Si, en cambio, este no es un gen doméstico, sino que tiene promotores distales, y esos genes se llaman inducibles, necesita además que por lo menos un amplificador esté activado para que la enzima se active. Una helicasa es una enzima que abre las cadenas de ADN, y el factor H actúa como una helicasa. A ver si vamos a ver algo más. Esto es lo mismo que vimos hasta ahora. ¿Cuáles son los factores de transcripción proximales? No importan, solo recuerden las siglas. SP1 se apoya sobre GC y CTF se apoya sobre CAT. Las siglas nada más. Quiero saber si hasta acá estamos. ¿Preguntas? Vamos a ver un detalle. Miren esto. Miren esta imagen. Miren esta imagen. Miren esta imagen. Todo el mundo mirando esta imagen. Vamos. Miren esta imagen. Vamos, concéntrense. Vamos, concentrados. A ver si están concentrados. Miren, por favor. Acá tengo la enzima y sus factores sobre el promotor basal. Ese es el promotor basal. ¿Ven? Tengo el promotor proximal con sus factores. ¿Ven? Ahí está el promotor proximal. ¿Estamos acá? Y acá tengo el promotor distal con sus factores. Vean cómo el ADN se dobló para que el promotor distal pueda apoyarse sobre la enzima. Y muchas veces, guarda con esto, que digo ahora, suspenso de nuevo. Victoria, no te me duermas. Te me estás durmiendo, Victoria. ¿Sí? No te me duermas. Ahí te diste cuenta que te me estás durmiendo, ¿no? Bueno. A ver, muchas veces hay una proteína o un grupo de proteínas, estas de acá, las pinto, estas de acá, que actúan como intermediarios entre el promotor distal y la enzima. Esa proteína o proteínas que actúan como intermediarios entre el promotor distal y la enzima se conocen como mediadores. Mediadores. ¿Qué es un mediador? Una proteína o un grupo de proteínas que actúa como un intermediario entre el promotor distal y la enzima. Vendría a ser como un adaptador, Matías. Algo así como un adaptador. La señal que transmite sería tanto del amplificador como del inhibidor. Bien, preguntas hasta acá. Esto que acabamos de ver me muestra cómo se activa la enzima. Una vez más lo digo. Esto que acabamos de ver me muestra cómo se activa la enzima. Tercera vez que lo digo. Esto que acabamos de ver me muestra cómo se activa la enzima. Ahora tenemos que ver, presten atención a lo que voy a decir, Perla, atendeme, presten atención a lo que voy a decir. Yo los estoy viendo a todos, niños, ¿eh? Tengo otro monitor para ver todas las cabecitas, así que por ahí si alguno se me duerme, ya me doy cuenta que se me está durmiendo. Escúchenme. Ahora tenemos que ver qué le pasa al transcripto primario cuando es fabricado. El transcripto primario es el ácido ribonucleico que está siendo fabricado por esta enzima, pero tiene que experimentar varias modificaciones. Y aquí viene lo bueno. Vamos a esas modificaciones. A ver. Otra vez se me salió. Hoy la tecnología... A ver. ¿Preguntas?
En la secuencia INR no va ningún factor de transcripción, sí, el D que lo reconoce. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No hay preguntas. A ver. Miren acá. Otra de las cosas que hemos mencionado, creo que ya lo hicimos antes, es que bien, a ver, presten atención. Luciana, no te me duermas. Todo este proceso ocurre sobre la hebra molde. Todo este proceso ocurre sobre tanto la hebra molde como la hebra codificadora, porque la hebra molde comienza a leerse solo cuando se abren las cadenas, y las cadenas se abren por delante, digamos, no a nivel del promotor, sino en los números positivos. Fíjense, si esto tiene, una vez más, acá un número, miren, 5, y acá un número 3, ¿esto es la hebra molde o la codificadora? Muy bien. En azul tengo por delante los promotores. Ahí están los promotores. Todo lo que vimos recién ocurre en ese lugar. Pero luego está el sector que se va a copiar. O sea que todo este sector es el sector que se va a copiar. ¿Sí? Muy bien. En los genes de tipo 2, eucarióticos, en casi todos los genes, a ver, casi quiere decir en el 100% de los genes. Si yo digo en casi todos los genes, ¿estoy diciendo en el 100%? No, pero en la mayoría. Bueno. En casi todos los genes, dentro de este sector que se copia, hay dos tipos de sectores diferentes. Algunos se llaman exones y otros se llaman intrones. Fíjense, les marco. Exón, 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 intrón, intrón. Siempre el primero y el último son exones. Siempre el primero y el último son exones. ¿Qué diferencia hay entre estos sectores? Estos sectores se copian todos. Fíjense como acá en el transcripto primario, este es el ARN fabricado. Este es el ARN, ¿ven? Este es el ARN. En el ARN se copian todos, los intrones y los exones. O sea, el ARN copia todo el segmento, tanto los segmentos que se califican como exones y también los segmentos que se califican como intrones. Pero ¿qué pasa? Miren lo que pasa. Una vez fabricado el ARN, los intrones se eliminan y solo quedan los exones. Por lo tanto, todo el gen se copia, la hebra molde se copia completa en el sector estructural del gen. Miren que a veces hay muchos intrones y muchos exones. Algunos genes tienen, no sé, 90 intrones y 91 exones, otros tienen 100 intrones y 101 exones, pero siempre el primero y el último es un exón. Se copian todos, pero se eliminan los intrones. Por lo tanto, cuando se fabrique la proteína, a partir de este ARN mensajero, los intrones no cuentan, porque ya no están. Por eso se suele decir que los intrones en realidad no tienen información genética, porque son eliminados. Conclusión. ¿Cómo puedo definir un exón? Esta es una pregunta importante. ¿Cómo puedo definir un exón y cómo puedo definir un intrón? Ambos se van a copiar, por lo tanto ambos se van a transcribir. Pero
Los exones perduran y los intrones se eliminan. Quiere decir que una de las modificaciones que yo le voy a tener que hacer a mi ARN, o sea, a mi transcripto primario, es eliminar los intrones. Repito, una de las modificaciones. Yo le voy a tener que hacer 4 tipos de modificaciones distintas. 4. Una de esas modificaciones es eliminar los intrones. Vuelvo a repetirlo una vez más. El exón es estable por su importancia, el intrón no. Sí, podríamos decir que es así, Ignacio, pero en realidad, si tenés que ser más específico, tendrías que decir que el exón tiene información genética y el intrón no la tiene. No son espaciadores en realidad, porque están dentro del gen. No es ADN espaciador porque están dentro del gen. Son simplemente sectores que no tienen información genética. Y ustedes me dirán, ¿y para qué cuernos existen estos sectores que no tienen información genética? ¿No sería mucho más fácil directamente que no estuvieran y nos ahorramos todo el trabajo? Tienen su razón de ser. Hay una gran razón por la cual tiene que haber intrones y el hecho de que existan intrones es una gran ventaja. ¿Cuál es esa gran razón? Puntos suspensivos. ¿Cuál es esa gran razón? ¿Qué define que yo tenga que tener intrones y esto fuera una ventaja? No, no les voy a decir hoy. No les voy a decir hoy. No, 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 no. Así se quedan con la duda. ¿Vieron las series donde siempre cuando se acerca al final del capítulo, justo aparece la definición y no sabes qué pasó y querés ver el siguiente capítulo? Bueno. ¿Ah? Pero son necesarios los intrones. Son una gran ventaja. Son una gran ventaja. Pero no son la única modificación. No. También se agrega, miren esto, en el extremo anterior, un protector que se llama cap o capuchón. Y en el extremo posterior, otro protector, que se llama poli-A. Ahí tenemos 3 de las modificaciones, de las 4 modificaciones. Me conoce un poco Amparo, ¿eh? Bueno, ahora tenemos 3 de las 4 modificaciones. La eliminación de los intrones. La eliminación de los intrones tiene un nombre en inglés, se llama splicing. La eliminación de los intrones se llama splicing. No, 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 no se encarga del movimiento la cola. No, 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 no. La cola de poli-A y el cap se encargan de protección. ¿Por qué protección? A ver, imaginen esto, escúchenme bien. Chicos, se están distrayendo. El núcleo donde ocurre esto es un lugar peligroso. ¿Sí? Es un lugar muy peligroso. Está lleno de un monzón de enzimas que se llaman nucleasas, que son como tiburones, ¿cierto, Ignacio? Que destruyen todo lo que está mal. O sea, el núcleo es un lugar de tolerancia cero. ¿Qué significa esto? Cuando hay algo mal hecho en el núcleo, el resultado es, lo liquidamos. Por lo tanto, las nucleasas que están presentes en el núcleo están a la expectativa y cuando encuentran algo que está mal hecho, lo destruyen y lo reutilizan. Entonces, ¿cómo se garantiza el ARN que las nucleasas no le hagan nada porque está bien hecho? Con la protección en 5, que es el cap, y la protección en 3, que es el poli-A. Cuando se le agrega el 5, que está en cap, y el 3, que está en poli-A, las nucleasas dicen, este está bien hecho, no le hacemos nada. Ahora, si por alguna razón no se agregara el cap, las nucleasas lo hacen percha. Es un lugar peligroso. ¿Sí? Para poder salir del núcleo y poder llegar al citoplasma, el ARN mensajero, la pregunta es cómo llega el ARN al ribosoma. Ya vamos a ver porque el ARN es fabricado en otros genes, y eso lo vamos a ver, no sé si en la clase que viene o en la siguiente, pero ya vamos a ver cómo pasa eso. De hecho, los ribosomas se arman dentro del núcleo, Ignacio. Ya vamos a ver cómo ocurre esto.
Pero lo que quiero que entiendan es que a este ARN debe agregársele un protector en el extremo 5, que es el CAP, y otro protector en el extremo 3, que es el poli A. Sin esos protectores no sobrevive. Ahí estamos viendo 3 de las 4 modificaciones que tenemos que estudiar. Vamos a tratar de concentrarnos en estas modificaciones. Primera modificación, eliminar los intrones. Tengo que eliminar los intrones, tengo que hacerlos volar. Segunda modificación, el agregado del CAP. Tercera modificación, el agregado del poli A. Y hay una cuarta modificación que veremos más adelante. Ahora, ¿cómo se agrega el poli A? Perdón, el CAP. ¿Cómo se agrega el CAP? Lamentablemente, este proceso hay que estudiarlo en detalle. El CAP es un nucleótido más que se agrega y actúa como protector. Para agregar el CAP necesito 2 etapas y 3 enzimas. A ver, sin desesperarse, ¿eh? Todo el mundo mira a mí, mírenme a mí. Mírenme a mí, sin desesperarse. Ahí estamos, sin desesperarse. ¿Tengo que saber esto? Sí, tengo que saber esto. Vamos a verlo en parte. Todo el mundo deja de hacer lo que está haciendo. Todo el mundo deja de hacer lo que está haciendo. Todos. Todos. Vos también. Vamos. A ver. Esto que ven acá, lo voy a ampliar. Ahí. Miren, por favor. Esto que ven acá, esto, es el extremo anterior, el extremo 5, del ARN que la enzima comenzó a fabricar. Supongamos que la enzima comenzó a copiar la hebra molde, que comienza a desprenderse del ácido ribonucleico, que sale un pedacito cortito de ese ácido ribonucleico, y el extremo anterior de ese ácido ribonucleico es el extremo 5. Por lo tanto, este de acá sería el primer nucleótido. Lo marco mejor. Este de acá sería el primer nucleótido. Y este de acá sería el segundo nucleótido. Ahora, por lo tanto, este sería el extremo 5. Miren un detalle. Ustedes saben que los nucleótidos que forman el ARN, todos contienen una base nitrogenada, una pentosa y ácido fosfórico. Base nitrogenada, pentosa y ácido fosfórico. Bien. Pero en el ARN que se está fabricando, repito, en el ARN que se está fabricando, ¿sí? En este ARN, el primero, contiene 3 moléculas de ácido fosfórico. Repito, el primero contiene 3 moléculas de ácido fosfórico. Mírenlo bien, mírenlo bien, mírenlo de nuevo. Mírenlo de nuevo. Esperen un segundo, porque estoy teniendo problemas nuevamente. Hoy estamos con problemas, ¿eh? Miren miren todas las cámaras apagadas que tengo. Qué bárbaro. Estamos otra vez. A ver si ahora está mejor. Tengo problemas porque tengo muy lento mi iPad. Pero mientras tanto aparece mi iPad, que no aparece. Vean por favor cómo. No tengo. No tengo señal. Denme un segundo. Voy a salir otra vez. Denme un segundo, por favor. Ya estoy con ustedes. Un segundo nada más. Ya terminamos, ¿eh? Un segundo.
Un segundo. Estoy tratando de recuperar mi iPad. A ver si me da ahí. No. Denme un instante, ya estoy con ustedes, ¿sí? Ya estoy con ustedes. Denme un segundo. Un segundo. A ver ahora. Ahora sí. A ver si ahora podemos hacerlo. Fíjense. De vuelta. De vuelta. De vuelta. De vuelta. Esto de aquí es el extremo anterior del ARN que acabamos de fabricar. Fíjense que el ARN tiene nucleótidos. Pero noten que el primer nucleótido, el primero de estos nucleótidos, tiene, miren, 1, 2, 3 ácidos fosfóricos. Normalmente este primer nucleótido tiene una adenina. Quiero saber si estamos ubicados. ¿El pre-ARN sería el transcripto primario? Sí. Quiero saber si estamos ubicados. Chicos, ¿estamos ubicados? ¿Sí o no? Muy bien. La primera enzima que trabaja es una fosfatasa. ¿Qué hace la fosfatasa? Toma el último ácido fosfórico y lo saca. Por lo tanto, me quedan solamente 2. ¿Ven? Quiero saber si entendieron esto. Quiero saber si lo entendieron. Por favor, confírmenme si lo han entendido. Entonces, el primer paso es que la fosfatasa elimine el último ácido fosfórico del primer nucleótido, por lo tanto, al primer nucleótido le quedan 2 ácidos fosfóricos. Muy bien. Mírenlo, quiero saber si hasta acá lo entienden. Mírenlo, quiero saber si hasta aquí lo entienden. Luego se toma un GTP. Esto es un GTP. Eso es un GTP. El GTP es como el ATP, pero tiene guanina en vez de adenina. ¿Sí? Y viene una segunda enzima que hace 2 cosas. La primera enzima era la fosfatasa, y la fosfatasa solamente le quita el último ácido fosfórico al primer nucleótido del transcripto primario. Lo repito una vez más para que quede totalmente claro. La primera enzima es la fosfatasa, y la fosfatasa lo único que hace es quitarle el último ácido fosfórico al primer nucleótido del transcripto primario. Luego viene una enzima con un nombre raro. Se llama guanililtransferasa. ¿Qué hace? Miren lo que hace la guanililtransferasa. Miren por favor. Le quita los 2 últimos ácidos fosfóricos al GTP, le quita los 2 últimos ácidos fosfóricos al GTP, ¿se ubican o no? Y engancha este con este. ¿Ven? Engancha el ácido fosfórico que le quedó al GTP, que es 1, con los 2 que le quedaban al primer nucleótido del transcripto primario. Lo repito. Esta enzima, que es la guanililtransferasa, elimina estos 2 y engancha este con este. ¿Se entiende lo que hizo la enzima? Entonces, la primera enzima, una vez más lo digo, la primera enzima que era la fosfatasa,
elimina el último ácido fosfórico del primer nucleótido del ARN. La segunda enzima, que es la guanililtransferasa, elimina 2 ácidos fosfóricos del GTP y luego enlaza el ácido fosfórico que le quedó con los dos ácidos fosfóricos, ese ruido que acaban de escuchar, es Mateo tirando una cámara de seguridad, porque eso le encanta hacer. Así que ya vamos a ver qué pasó. Repito, ahora la enzima lo que hace es, concretamente, unir el ácido fosfórico que le quedó al GTP con los 2 ácidos fosfóricos que le quedaron al primer nucleótido. Eso es lo que hace esta segunda enzima, que es la guanililtransferasa. Muy bien. Entonces, ¿cómo me queda? Fíjense cómo me queda. Me queda, a ver si lo puedo mover, ahí está. Me queda, miren esto. El primer nucleótido y el GMP unidos por 3 ácidos fosfóricos. ¿Ven? Se le dice GMP, Julieta. Por lo tanto, entre este GMP y el primer nucleótido hay 3 ácidos fosfóricos y el enlace es un enlace 5-5. Recuerden que los enlaces normalmente son 5-3, pero estos son 5-5. Conclusión, en esta primera etapa le agregamos un GMP al extremo 5 y se hizo este agregado usando 2 enzimas. El resultado es que se agregó un nucleótido de cabeza, se agregó cabeza para abajo, este nucleótido, formando un enlace 5-5. El enlace 5-5 se llama porque son 3 ácidos fosfóricos, éster, fosfotriéster. Quiero saber si entienden lo que pasó. Mírenlo. Mírenlo de nuevo. Sigan mis palabras en la imagen. Sigan mis palabras en la imagen. La primera enzima, la fosfatasa, elimina el primer ácido fosfórico del primer nucleótido del transcripto primario. Vean que a cada ácido fosfórico se le asigna una letra, alfa, beta y gamma. ¿Ven? Se elimina el gamma. La segunda enzima elimina 2 ácidos fosfóricos del GTP. ¿Por qué quedan solo 3? Porque quedan 2, quedan este y este, mirá. ¿Por qué quedan 3? Porque queda este y este. Por eso quedan 3. ¿Quiénes se eliminan? Este y estos 2. Ahí quedan 3. ¿Se ubican? ¿Se ubican o no, Guillermina? Guillermina, ¿te ubicás? ¿Sí o no? Se colgó Guillermina. Bueno, a ver, chicos. Hasta que Guillermina me conteste. Exacto, Guillermina. Entonces, es el Zoom el que está lento, Guillermina. A ver. La primera enzima elimina un ácido fosfórico del primer nucleótido del transcripto primario, la fosfatasa. La segunda enzima, la guanililtransferasa, elimina 2 ácidos fosfóricos del GTP y engancha lo que queda, que es el GMP, generando un enlace con 3 ácidos fosfóricos. En realidad no podemos hablar de oxidaciones acá, Ignacio, porque no son realmente oxidaciones. ¿Sí? Tenemos que hablar de alguna manera, de enlaces, sin describir cómo son, porque no vamos a entrar al mundo químico de esto, lo estamos describiendo de manera general.
Pero esto es solo la primera etapa. Se entiende que esto es solo la primera etapa. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa en la segunda etapa? Miren lo que ocurre en la segunda etapa. En la segunda etapa, fíjense que ya tenemos el CAP. Miren los 3 ácidos fosfóricos. Y miren, por supuesto, la guanina y su pentosa. Esto es el CAP, todo esto es el CAP. Todo esto sería el CAP. ¿Ven? Todo eso sería el CAP. En la segunda etapa, tenemos que agregarle grupos metilo. ¿Qué es un grupo metilo? Este grupo. Ese es el grupo metilo. Este es el grupo metilo. Y le puedo agregar 1, 2 o 3. Se puede agregar 1, se pueden agregar 2 o se pueden agregar 3. Depende del ARN mensajero. En algunos casos se agrega 1, en otros se agrega 2 y en otros se agrega 3. Una vez más. En la segunda etapa trabajan las metilasas, que son las enzimas que quedan, que en realidad se llaman metiltransferasas, y agregan grupos metilos. Se puede agregar 1, se puede agregar 2 o se puede agregar 3. ¿Sí? A ver, presten atención. ¿De dónde se sacan los grupos metilos? De un compuesto del que lamentablemente vamos a tener que aprender el nombre de memoria. Por ahora, de este compuesto. De la S-adenosilmetionina. De ahí se sacan los grupos metilos. O sea, se le roba un grupo metilo a la S-adenosilmetionina. Es un aminoácido. Por ahora aprendámoslo de memoria. No hay que saber la fórmula, solo el nombre. S-adenosilmetionina. De ahí sacamos los grupos metilos. Se pueden agregar 3 grupos metilos, o se pueden agregar 2 o 1. Miren, el primer metilo, si se agrega uno solo, presten atención ahora, dejen de hacer lo que están haciendo porque con esto terminamos. El primer metilo se agrega acá, sobre la guanina del CAP, pero no se agrega en cualquier lugar. Se agrega en el nitrógeno 7 de la guanina del CAP. Ahí se agrega el primer núcleo, el primer metilo. El segundo metilo se agrega acá. Sobre el carbono 2 de la ribosa del que antes era el primer nucleótido. Y el último metilo se agrega acá. Sobre el carbono 2 de la ribosa del que era el segundo nucleótido. Por lo tanto, una vez más, hay que saber esto, ¿eh? Dale, vamos, un poquito más de ganas, vamos, terminamos ya enseguida. El primer metilo se agrega sobre el nitrógeno 7 de la guanina del CAP. El segundo metilo se agrega sobre el carbono 2 de la ribosa del que era antes el primer nucleótido. Y el metilo número 3 se agrega sobre el carbono 2 de la ribosa del que era el segundo nucleótido. Un segundo, ya estoy con ustedes. Miren, por favor. Cuando solo se agregó un metilo y queda uno solo, escuchen bien. Cuando solo se agregó un metilo y queda uno solo, ¿está? Insisto. Cuando solo se agregó un metilo y queda uno solo, se dice que es un CAP de tipo 0.
Cuando se agregaron 2, es un CAP de tipo 1. Y cuando se agregaron 3, es un CAP de tipo 2. Y ustedes me dirán, ¿por qué hacernos este lío otra vez? ¿Por qué nos llamamos de tipo 1, de tipo 2 y de tipo 3 nomás y no nos hacemos este lío? Bueno, pregúntenle al que escribió el libro, ¿sí? Cuando se agrega un solo metilo, es caperuza de tipo 0. Cuando se agregan 2 metilos, es caperuza de tipo 1. Y cuando se agregan 3 metilos, es caperuza de tipo 2. ¿Quieren un spoiler para el examen de fines de septiembre? Vieron que ustedes tienen un examen la semana que viene. ¿Quieren un spoiler para el examen de fines de septiembre? Una de las preguntas es esta. Una pregunta concreta al estilo, ¿eh? El examen ya está cargado en el aula, simplemente no está descubierto. La pregunta dice, ¿de dónde saco los grupos metilo? De la S-adenosilmetionina. Miren lo que les acabo de tirar, ¿eh? Les regalé una pregunta. Y no me pidan más por hoy. Demasiado ya. Segunda etapa, entonces, agregar los grupos metilo. Segunda etapa, entonces. ¿Quiere que muestre el gatito? No puedo, el gato está allá arriba tirando cosas. Contame por qué se destruyen las estructuras ¿qué? Que no tienen info. Ah, ¿por qué se destruyen los intrones? El motivo por el cual se destruyen los intrones es muy interesante. Es muy necesario que tengamos intrones porque esto genera una gran ventaja evolutiva. Y la causa es puntos suspensivos. Se terminó el capítulo. ¿Qué vamos a hacer? Se terminó el capítulo. Vienen los títulos. Están pasando los títulos. Se terminó el capítulo. Sí, la verdad es que estoy chistoso hoy. Bueno, preguntas. Preguntas. Dejo de compartir. Preguntas. Preguntas. ¿Qué cantidad de cámaras apagadas? ¿Cómo me apagan las cámaras? Preguntas, vamos. Préndanme las cámaras. Preguntas, chicos. ¿Qué pasó con la cámara de Mateo? Ahora tengo que ver. Me tiró una cámara de seguridad. En cuanto a la ADN-Z, solo encontré que tiene giro a la izquierda. ¿Hay algo más que tendría que saber? No, solamente eso. Hay otras cosas de la ADN-Z, obviamente. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Cuál es la última modificación? Porque yo les mencioné 4 modificaciones. Eliminación de los intrones, agregado del CAP, aligrado del poli-A. Y hay una cuarta modificación que significa que son los cambios post-transcripcionales, donde hay 2 tipos de cambio. Lo que llamamos riboedición y lo que llamamos splicing alternativo. Eso lo vamos a ver más adelante. No, ya estoy acostumbrado, Mauricio, no te preocupes. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, hacemos un intervalo y en 20 minutos aproximadamente empezamos los TF2, factores de transcripción de la RNA polimerasa 2. Espero que les haya gustado la clase. Vamos a ver si puedo agregar alguna clase mía más durante la semana, chicos. No quiero atrasarme con ustedes. Vamos a ver. Vamos a ver. Seguimos con el mismo link. Normalmente ustedes pueden tener alguna clase agregada a la noche durante la semana a partir de las 21. Pregunto, no quiere decir que lo vaya a hacer esta semana. ¿Hay alguien que tiene problemas durante la semana después de las 21 horas? ¿Se podría agregar una clase a las 21? Betiana, ¿tenés problemas en ese horario? ¿Y en qué horario tenés en qué horario ya no tendrías problema? 21 para 21:30. Martes y jueves.